Y cuando son ya las 9 de la mañana con 7 minutos, ya los tenemos en pantalla, está nuestro panel listo y dispuesto para empezar a comentar los temas que tenemos el día de hoy. Saludamos de inmediato al investigador del Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas, Claudio Coloma. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Hola, Rodrigo. Buenos días. Gracias por regresar también a nuestro panel y poder conversar y compartir los temas de actualidad. Encantado. Y también nos acompaña el investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, Esteban Montaner. También gracias por estar acá con nosotros en el estudio. Hola, Rodrigo, muy contento de estar acá y también aprovechar de saludar a Claudio, que nos acompaña. Sí, pues ahí estamos también reincorporándonos con él en los temas de panel. Oigan, vamos de inmediato a lo que nos convoca el día de hoy. Hemos propuesto varios temas para poder abordar con ustedes, pero me quiero quedar con algo que dio cuenta la segunda el día de hoy y que rápidamente fue recogido por distintos medios de comunicación y que tiene que ver con este descarte que hace el gobierno de cerrar el penal de Punta Peuco y hacer o recoger algunas de las propuestas que habían surgido en iniciativas de parlamentarios en torno a destinarlo a otros usos penitenciarios. Particularmente se había apuntado a que se pudiera acoger a reclusas embarazadas. Habían habido 3 proyectos particularmente que se habían presentado en esa línea. Sin embargo, luego de que la moneda hubiese finalmente dejado la decisión para más adelante, el presidente de hecho dijo en su momento que este tipo de cosas, este eventual cierre, se hacen, no se anuncian, si es, sabrán. Finalmente el día de ayer en la segunda, ya lo decíamos, se dio a conocer un oficio del ministro de Justicia, Luis Cordero, que envió días atrás a la Cámara. Ahí decía que atendida la situación de sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país, en concepto de esta administración no parece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o traslado masivo de personas privadas de libertad entre recintos penales. Lo otro, en lo que tiene que ver con la posibilidad de redestinar el uso de este penal, este oficio dice que la ubicación geográfica no lo hace un lugar idóneo para la custodia de mujeres embarazadas y o que permanezcan al cuidado de sus hijos lactantes. Parte de lo que surge entonces de esta propuesta, de los parlamentarios que presentaron muchas de estas propuestas hubo molestia, pero quiero entrar de inmediato en esta temática junto a ustedes para poder ir analizando los alcances que tiene y efectivamente hablar de un tema que ha sido permanentemente puesto sobre la palestra, que tiene que ver con Punta Peuco, su uso y efectivamente el poder reinstalar a estos reos en otras cárceles. Claudio, parto contigo para entrar en esta temática. Bien, nada bueno políticamente hablando puede salir sobre el tema de Punta Peuco. Ni hoy día, ni ayer, ni mañana. Eso es lo primero. Bien. Por esa misma razón, la presidenta Bachelet anunció u ordenó, mejor dicho, el cierre, faltando muy pocos días, horas prácticamente, antes de que terminara su gobierno, y conocemos toda la historia respecto al ministro de Justicia de la época, se niega por consideraciones eminentemente políticas, yo diría que también a esas alturas éticas, para contravenir la decisión de la jefa de Estado, ¿no? Ahora, destaco el coraje del gobierno y de su sector político para traer al frente un tema como este a estas alturas. Sí. Hay que tener coraje para poner los temas sobre las mesas, temas que siempre están latentes, ¿no? Sin embargo, me parece que es inoportuno políticamente. Por eso te digo que no hay momento idóneo para abordar este tema. Pero este gobierno, particularmente, que está tan sensible a los errores políticos, está tan sensible a recuperarse del fracaso constitucional, naturalmente que cuando emergen estos temas, mi impresión es que la izquierda está sin una agenda clara, perdió el rumbo de la noción transformadora con la cual este gobierno tenía que asumir en el contexto del cambio constitucional. Sí. Una izquierda generalizada, una izquierda generalizada. Porque de repente, recordemos que dentro del oficialismo se observan un par de almas, ¿no? Sí, claro. Pero me parece que aquí, naturalmente, que lo de Punta Peuco está más vinculado con una identidad, con una sensibilidad particular de la izquierda y que es totalmente legítima y yo solidarizo con esa identidad. Pero una cosa son los afectos y el aspecto normativo, otro es la dimensión política de la cuestión. Y en ese sentido me parece, uno, que es inoportuno sacarlo, independientemente de que podamos valorar el coraje, y dos, evidencia una pobreza programática de un sector de la izquierda
porque se quedó sin agenda después del fracaso constitucional. Ujú. Entonces no queda otra que apelar a este tipo de temas que siempre están latentes, jugársela, pero como te digo, nada bueno puede salir de este debate. Ujú. Esteban, en tu caso, ¿cómo también ves no solamente las características que ha asumido el debate, sino que también los puntos que establecía recién Claudio en cuanto a la oportunidad de poder instalar en la discusión este tema que sabemos que para el gobierno puede ser complejo? Sí. Bueno, me parece que la salida del ministro Cordero es, digámoslo así, elegante, intentando bajar un tema por razones, lo que él dice, ¿cierto?, de razones técnicas. Sí. Ahora bien, es un problema muy particular porque todo lo que tenga que ver con Punta Peuco, como bien decía Claudio, que en general va a ser polémico, o sea, yo creo que en ningún caso, en ningún gobierno, en ninguna circunstancia va a ser un tema de fácil resolución. Es al mismo tiempo un tema que no divide, como otros, a las almas del gobierno. Es uno de los cuales que yo consideraría que tanto, digamos, todo el mundo del socialismo democrático como el Frente Amplio están de acuerdo en cerrarlo. Por lo tanto, acá el gobierno no se enfrasca, no es que tenga a una coalición aliada, como lo ha tenido en otros temas, sino que se enfrenta directamente a un tema que digamos que es ya a esta altura simbólico para la izquierda en su conjunto. Entonces, claro, hay una parte de coraje, pero también de comprarse un problema gratuitamente. Sí. Digamos, Yo lo aludía particularmente porque hay algunos que son un poquito más pragmáticos, que puede que haya un mayor convencimiento, pero a su vez puede que planteen que tal vez no es el momento. A eso particularmente iba yo. No, absolutamente. Y pasa también que, claro, me parece que quizás se está desaprovechando una oportunidad para el gobierno en este caso de haber lanzado este tema de forma articulada y ganar al menos respaldo dentro de su fila. Acá ni siquiera de alguna manera le está dando, aunque sea un caramelito, digamos, a la izquierda, y por lo tanto se le genera nuevamente un problema interno, particularmente cuando estamos discutiendo o se están discutiendo reformas importantes en las cuales se necesitan todos los votos y por lo tanto me parece que desordena o le sigue desordenando a un gobierno que, claro, como bien decía Claudio en ese sentido, no tiene agenda. Y menos le vamos a pedir, si no tiene agenda política, que tenga parte una política carcelaria también, digamos, que se acomoda a la realidad penitenciaria de nuestro país, que claramente es dramática. Sí, un buen punto lo que señala también Esteban ahí, Claudio, porque aquí uno aspiraría de que este tipo de discusiones se puedan ver a nivel más macro a la hora de pensar en las soluciones a nivel de cárceles, a nivel penitenciario. ¿No te da también la impresión de que sería muy importante, obviamente, tener en cuenta este tipo de propuestas, pero tratando de proyectarlas y verlas con mayor amplitud, ¿no? Tomando en cuenta las dificultades que hay y que lo esbozó el propio ministro Cordero en torno a la situación penitenciaria? Mira, dos cosas sobre el punto. Voy a ir al tema de las cárceles y la política penitenciaria. Pero antes de eso, la cuestión de Pentapeuco, a mi juicio, revela la insatisfacción permanente que existe sobre la transición política. O sea, si Punta Peuco sigue siendo un tema hoy día, es porque hay un proceso de transición democrática que nos ha dejado insatisfechos. Y esa satisfacción principalmente prima en sectores de la izquierda. O sea, si hoy día sigue siendo Punta Peuco un tema que fue parte de la transición de la negociación, equivale simbólicamente, no en términos morales, ¿no?, pero simbólicamente, equivale a la política exterior chilena que se continuó después de la apertura unilateral que establecieron los Chicago Boys en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Odeplan. Es decir, hay una continuidad, dictadura, régimen democrático, una continuidad desconocida o que se le da la espalda, es una continuidad inauténtica, digamos, y que cada cierto tiempo se revela con este tipo de temas que nos hacen darnos cuenta, bueno, estamos en un proceso político que tiene sus momentos inacabados y que las nuevas generaciones políticas no están siendo capaces de ver y de solucionar. Bueno, dicho eso, el tema penitenciario de la política penitenciaria, o lo que revela esto, me parece que es una señal respecto a cómo estamos pensando el país. Bien, yo no soy experto en materia carcelaria, no soy abogado tampoco, etcétera. Pero lo que ocurre a nivel carcelario ocurre a nivel universitario, ocurre a nivel de descentralización, a nivel de infraestructura, a nivel de transporte público. Es decir, el país está desconcentrado de la tarea de impulsar el desarrollo en las diferentes áreas de la política pública. Hemos perdido el sentido del servicio público o el bien público sobre el cual el Estado tiene una responsabilidad que hacerse cargo
independientemente del color político de la coalición que esté gobernando. Eso no está en discusión en otros países. No está en discusión en países ya desarrollados, apostando a que nosotros aspiramos al desarrollo. Naturalmente que la cuestión carcelaria no puede ser abordada a partir de la cuestión de Pentapeuco, que es un tema tan puntiagudo. La cuestión carcelaria debe emerger desde la responsabilidad de tratar de proveer un bien público, al igual como otros bienes públicos que hoy día, como sociedad, como Estado, estamos fallando en proveer. O sea, recordemos que venimos de un estallido social. Sí. Y el estallido social tiene que ver mucho con eso. Por tanto, yo no puedo desasociar este fenómeno que está ocurriendo sobre Pentapeuco y que revela esta insatisfacción, pero también una precariedad o una mediocridad al momento de pensar la política pública. Esteban, ¿en tu caso cómo lo ves también? Sí, absolutamente. O sea, cuando estamos hablando de alcanzar niveles de países desarrollados y la discusión tiende a ser simplemente que es necesario, digamos, abrir más cárceles porque de alguna manera, como el crimen supuestamente está desatado, hay más lugares donde meter a la gente presa. Sí. A mí me parece que eso es primero... E innovar de repente en la forma en que se está recluyendo claro, a las personas. En el continente también hay ejemplos ya, digamos, patentes de formas de hacer esto que acabo de decir. Que no sé si, en mi opinión, no creo que sean los más adecuados, porque aparte no nos estamos preocupando de otro elemento que me parece que también es parte del desarrollo de un país, que es la dignidad de las personas. Sí. Las personas, no por estar privadas de libertad, pierden su dignidad, y por lo tanto no significa tenerla, digamos, atosigada en un cuarto pequeño sin las condiciones mínimas de vida. Y eso evidentemente también... pedirle a la política que se haga cargo de eso es complejo porque tampoco digamos que es muy atractivo ni mete muchos votos en la urna hablar de dignidad dentro de las cárceles. Y en años electorales consecutivos, y claro, en los últimos años que ha habido este país, digamos, con elecciones casi todos los años, digamos, es bastante complejo pensar una política que tiene que ser de Estado a largo plazo. Entonces ahí también me parece que esto evidencia nuevamente no solo este gobierno, sino que no hay una política pública real respecto del desarrollo carcelario que implique no solamente, digamos, tener penales con la infraestructura adecuada, que de alguna manera que la población penal pueda ser distribuida de forma equitativa, porque claro, uno de los argumentos que señala el ministro Cordero es que esto no es posible justamente porque no hay espacio en las cárceles para llevar a estos caballeros, digamos. Entonces ahí también se evidencia nuevamente la falta aquí de profundidad y de densidad de una política pública inexistente al final. Sí. Claudio, quiero retomar parte de las ideas que planteabas tú sobre el tema transicional. Porque uno también se pone a analizar, efectivamente, tal vez se comprenden las claves desde distintos sectores políticos por dónde se debería avanzar, pero también está el tema de cómo lo presentas ante la opinión pública cuando desde muchos puntos de vista las urgencias están en otro lado. Pareciera que lo que se ocurrió en los 90, por ejemplo, a la hora de pensar en la agenda de reparación, de memoria y también de transición, era el momento idóneo para poder ir avanzando, pero hoy por hoy también, y digámoslo, que al mundo político también hace lo posible para que los temas de urgencia de las personas sean los que se lleven a cabo y se solucionen. Cuesta un poco el poder buscar una hebra para efectivamente sacar adelante esos temas transicionales que, tal como decías tú, son importantes el poder cerrarlos en algún momento. Mira, para que quede claro, Punta Peuco es Las Condes de las cárceles en Chile. Eso representa. Y cuando digo eso, Las Condes no tiene comparación con los mejores barrios de los países desarrollados del mundo. Sí. Es decir, todavía está más atrás. Yo no puedo comenzar a debatir, o a mí me parece, me escandaliza, comenzar a debatir la cuestión de Punta Peuco sobre las consideraciones del bienestar de los presos que están ahí, sin pensar previamente las condiciones de esa cárcel en función de una cárcel del mundo desarrollado. ¿Hacia dónde aspiramos ir? ¿Bien? ¿Cuál es el estándar de Punta Peuco en términos carcelarios en comparación a otros países de la OCDE? No lo sé, pero me imagino que es inferior. Es decir, fíjate la mezquindad de la mentalidad que hay detrás de este tipo de temas. Y aquí lo puede sacar la izquierda, pero la derecha engancha. Es una cuestión ya cultural, un mindset de nuestra élite. No estamos preocupados de mejorar las condiciones de la política carcelaria a nivel general a objeto de que Punta Peuco deje de ser un tema carcelario, no un tema moral. Bien, pero lamentablemente esto no se puede reducir al tema carcelario. Si hoy día para nosotros el modelo de éxito en Las Condes
La gente que está en Putrono, que está en Arica, que está en las compañías al norte de La Serena, o sea, su preocupación no es Pentapeuco, independientemente de sus posiciones políticas respecto a lo que fue la dictadura y la transición. Esa gente tiene urgencias ahora y que la élite nuestra no está siendo capaz de orientar su mirada y su preocupación sobre ese tipo de temas. Y lamentablemente con esta transición y este sentido de insatisfacción que se revela, parte de esto es gobiernos de 4 años, sin reelección. O sea, ¿qué haces en 4 años? Claro. Preocuparte de Pentapeuco de la manera como lo estás haciendo ahora, ¿no? Pero no puedes pensar en el desarrollo del país a largo plazo. En el fondo, lo que trato de decir en una frase, me parece que nuestro modelo democrático de la transición está sobrevalorado. Y eso es algo que debemos repensar. Esteban, para ir cerrando este tema, también te dejo ahí la palabra para hablar también de estos elementos que tienen que ver con muchas temáticas que quedaron inconclusas en torno al tema de la transición. Sí, a ver, yo creo que en general, y no somos, a veces los chilenos no nos gusta mirarnos del ombligo como que fuéramos únicos en el mundo varias cosas, y en los temas de transiciones inacabadas o transiciones con problemas, no somos los únicos. Digamos, uno mira, por ejemplo, el caso español, que la muerte de Franco fue el año 75, y siguen arrastrando problemas, digamos, producto de una transición que con luces y sombras, en algunos casos ordenó, digamos, el mapa político español, pero en otros casos también dejó heridas, digamos, que siguen abiertas al día de hoy. Claro. O sea, solamente el día de ayer, a propósito de la ley de amnistía a los independentistas catalanes, un juez negó la amnistía a uno de ellos, digamos, el más importante, a Carles Puigdemont, y que no puede volver a España. Por lo tanto, vemos que pasado ya 40, 50 años, siguen habiendo heridas por procesos democráticos que no se han llevado a fin. No digo cuál es el fin ni cuál es la mejor forma de hacerlo, pero que están inacabadas. Y por lo tanto nosotros creo también, pensando en el año 2024, seguir arrastrando un proceso, digamos, que viene del año 89 en adelante, de transición, también parece complejo para la izquierda porque necesita cerrar también un proceso probablemente histórico de dolor. Y a la derecha también yo diría que también le conviene cerrarlo porque de alguna manera cada vez que quieren llevar adelante ciertas políticas le sacan de alguna manera el fantasma de cuestiones que quedaron ahí, digamos, a medio camino. Entonces me parece que como país resulta necesario ir cerrando ciertos temas. Eso implica discusión, digamos, que en gobiernos de 4 años y con elecciones permanentes como hemos sufrido los últimos años es bastante difícil. Porque al final siempre se está mirando qué va a meter más votos en la urna y así es difícil tener discusiones de problemas simbólicos, claro, a veces intangibles, digamos, que se puedan resolver en calma y en paz y que nos permitan, digamos, dar un paso adelante y seguir hacia el futuro. Ya son las 9:29. Seguimos en nuestro panel del día de hoy, dialogando con el investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, Esteban Montaner, también con el investigador del Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas, Claudio Coloma, y estábamos hablando también a propósito de la discusión en torno a esta transición inconclusa, los temas que pueden ser complejos para el oficialismo y parte de la oposición, lo que también surge a propósito de noticias que hemos estado conociendo alrededor del mundo. Marcó bastante la agenda en estos últimos días los resultados de las elecciones en Francia, con hasta el momento buen resultado de la ultraderecha que ha obligado también a los sectores más de izquierda de este país, también quienes están en el gobierno actualmente, tratar de buscar alternativas para hacer frente a aquello, pero que da cuenta además de un fenómeno que se ha mostrado en otros lugares. Hace poco también hablábamos de la situación tras las elecciones en Alemania, donde la ultraderecha también tuvo una cantidad de triunfos importantes en las elecciones particularmente europeas. Esto trae consigo bastantes debates y también análisis, y que quería traer a colación una columna que salió ayer en La Tercera de Carlos Correa, ex colaborador del gobierno de Michelle Bachelet en su segundo mandato, donde él plantea estos dilemas de la izquierda a la hora de ir enfrentando algo que conversábamos también en la primera parte del panel, estas preocupaciones de la ciudadanía que poco a poco ha estado haciendo propias la ultraderecha a propósito de también las temáticas
temáticas que la izquierda ha estado tomando. Quiero citar algunas de las ideas que dice Carlos Correa Bau. Él dice también: la izquierda abandonó la promesa de un mundo más justo. Históricamente sus propuestas tenían que ver con temas concretos de las personas y no abstracciones y papers. Hoy sus pensadores se suman al coro acusando a la derecha más radical con calificativos por ofrecer mayor empleo o menor criminalidad y expulsando a los migrantes. Muchas de las temáticas han sido abordadas entonces por la ultraderecha y dejando un poquito ahí a la espera o tal vez en discusiones no muy productivas a los otros sectores que son un poco más centrados. Quiero entrar en esta temática, los dilemas que aborda o que son necesarios de abordar con la izquierda, pero también a propósito de lo que decías tú, Esteban, antes de irnos a la música, lo que también a un sector de la centro derecha también puede generarle complicaciones a la hora de abordar las grandes demandas. Te dejo ahí la palabra. Sí, bueno, primero que todo, lo que pasó en las elecciones francesas de este domingo, la primera vuelta de la Asamblea Legislativa. Queda todavía una segunda vuelta. Efectivamente, el 7 de julio. Viene a ratificar de alguna forma también la ola que se subió mucho la derecha radical en las elecciones europeas. De hecho, en Francia ganaron 92 de las 96 circunscripciones que tiene Francia electoralmente. Eso es lo que obligó de alguna manera o hizo entrar en pánico más bien al presidente Macron y que lo llevó a tener que convocar a estas elecciones anticipadas en la Asamblea Legislativa, pero también generó un problema para la derecha que podríamos calificar de tradicional. De hecho, en esta elección, si uno mira cualquier medio francés, se habla de la Agrupación Nacional, que es el partido Marine Le Pen, y los amigos de Éric Ciotti, que era el presidente de los republicanos, digamos la derecha tradicional francesa, porque ahí hubo una decisión importante, porque claro, algunos dicen, oye, aquí es la oportunidad de generar un gran gobierno de derecha, es decir, de la derecha más radical a la tradicional, tipo, digamos, gobierno de Meloni, y otros dicen que probablemente si hacen eso es quedar subsumido, ¿cierto?, a una derecha más poderosa y que por lo tanto la derecha tradicional termine por disolverse. Entonces, eso por parte de la derecha. Y por parte de la izquierda demuestra, al menos en muchos de los países europeos, una caída, de alguna manera un desbalance de las fuerzas socialdemócratas. Pensemos que en el caso alemán, el partido del presidente del canciller Olaf Scholz quedó tercero. O sea, el único que resistió, digamos, que tiene una habilidad que le reconocen bastante en España es Pedro Sánchez. Porque también en el caso francés, hoy día vemos un intento de alianza entre el nuevo Frente Popular, digamos, la izquierda unida, donde está el Partido Socialista, que sería el Partido Socialista más histórico francés, y la Francia insumisa, con el presidente Macron intentando hacer algún tipo de bloqueo. Un frente republicano, han dicho. Claro, frente republicano democrático. Gabriel Attal, el primer ministro actual, llamando a la movilización porque probablemente la abstención favorezca a la derecha radical. Por lo tanto, ahí también hay un desafío de la izquierda. ¿Cuál es el proyecto político de la izquierda francesa en este caso? Y que también uno podría extrapolar la otra izquierda. ¿Es simplemente generar un frente que impida el acceso de otros al poder, bajo argumentos, digamos, que no son democráticos, que no son aquí? ¿O le van a ofrecer a la gente algún tipo de proyecto político tras ello? Un proyecto político también que busque encajar con alguna de las urgencias y demandas que tiene la ciudadanía, porque a cierta parte de la izquierda probablemente francesa le complica tener que hablar de limitación a la migración, que es probablemente el gran problema en Francia, en Alemania, en parte de Italia, respecto a la inmigración ilegal del mundo musulmán. Entonces, ahí también la izquierda tiene que replantearse o cuestionarse cuál es el proyecto político también que va a ofrecer, y no solamente ser un cordón sanitario de otros. Claudio, me quedo contigo también para ir analizando contigo no solamente las implicancias que tiene puntualmente este caso en Francia, sino que además ir extrapolando también a lo que puede suceder en otras latitudes del mundo. Una discusión que de seguro también se va a estar dando a medida que se vaya acercando las elecciones acá en nuestro país. Yo le diría a Carlos Correa, o respondería la columna de Carlos Correa de una forma tal vez poco polite, ¿no? ¿Ya? O sea, terminemos, por favor, con esta ciutiquería intelectual chilena, con ver a Francia o proyectarnos a nosotros mismos desde nuestra propia pobreza, proyectarnos en Francia y en Europa. Por favor, terminemos con eso. O sea, lo que ocurra en Francia, personalmente, no me importa mucho. En términos de proyectarme como chileno que vive en una sociedad política que se divide en izquierda-derecha, pero proyectar eso en función de lo que está pasando en Europa y en Francia. Por tanto,
por principio no me declaro un especialista en materia política europea francesa, Sí. a pesar de que he vivido en Europa bastantes años, pero jamás me interesé por involucrarme ni participar en eso. Dicho eso, me parece que lo que está ocurriendo en esas latitudes se parece bastante al inicio del manifiesto comunista. ¿Mm? Un fantasma está amenazando Europa. Ujú. Marx dice el fantasma del comunismo. Aquí me parece que el fantasma de la extrema derecha. Jacques Derrida nos habló bastante bien sobre los fantasmas de Marx y cómo estos se manifiestan. No son ni carne ni espíritu, pero todavía siempre están ahí presentes, amenazando con la realización plena del proyecto político de una sociedad en concreto. Nosotros tenemos nuestros propios fantasmas. Sobre esos fantasmas, a mí me interesa hacerme cargo. Ujú. No sobre los fantasmas del fascismo europeo, del fascismo francés o de la extrema derecha francesa. Lamentablemente a nuestra élite le encanta esa cuestión. Mm. Nuestra élite fascina, tiene una fantasía, yo diría sexual, con la política o francesa o estadounidense. El triunfo de la socialdemocracia o el socialismo francés o el triunfo de los demócratas en Estados Unidos es algo que se lo arrojan como un triunfo propio. Sí. Yo creo que es transversal, ¿eh? Es transversal, Transversal. es transversal. O sea, recuerden cuando salió electo Barack Obama, cuánto político de la alta alcurnia no fanfarroneaba con el hecho de haber estado ahí en las oficinas del Partido Demócrata celebrando. O sea, por favor. Y algunos Yo- que tomaban recetas, me consta que Sí. escuché a más de alguien tratando de buscar Sí. recetas. Pero y como te digo, es transversal, porque cuando van los periodistas Mm. en la visita de Estado de la presidenta Bachelet a reunirse con Obama, los periodistas piden sacarse foto con Obama. ¿Te fijas? Entonces, yo diría, y Carlos Correa me parece que es una víctima de este tipo de mentalidad, pero a través de él y de su columna yo digo que por favor paremos con esta ciutiquería intelectual. Es decir, nos importa Europa y su política en tanto que nos tiene que importar cualquier otra región del mundo. Ujú. Bien, pero no voy a tratar de cazar el fantasma de Kast o lo que representa simbólicamente Kast en función de la dictadura, ¿no? Sí. No voy a ir a tratar de cazar los fantasmas de Pinochet yéndome Ujú. a analizar el caso francés. Bien, porque eso es lo que está detrás de este tipo de columnas y de este tipo de debates. Bien, la cuestión de Kast y la extrema derecha o la derecha que está a la derecha del audio, digamos, este fenómeno que tenemos, bien, es un problema nuestro. O es más que un problema, es un fenómeno político nuestro sobre el cual tenemos que hacernos cargo desde las diferentes posiciones políticas de la sociedad. Sí. La izquierda tiene que hacer su propia autoevaluación en el contexto post-estallido social, no en función de cómo está ascendiendo la extrema derecha en Francia, sino en función del fenómeno que estamos teniendo nosotros Ujú. aquí. Tampoco ni siquiera en función de Milei, si cada sociedad tiene sus propias dinámicas políticas. Ahora, cómo nosotros significamos las lecciones del exterior es otra cosa. Ujú. ¿Qué importancia le podemos dar a lecciones del exterior? Pero eso no se agota con Francia. O sea, los chinos también miran a Francia y también miraron a Francia, pero en vez de perderse en este tipo de sutiquerías, van e imitan su tecnología automotriz. La tecnología automotriz china no puede existir al nivel que lo tienen hoy día sin la tecnología automotriz Claro. francesa. Ujú. La tecnología de la industria agropecuaria china de hoy día no se puede entender sin el proceso de aprendizaje que tuvieron de Estados Unidos en los 70, finales de los 70 y 80. Nosotros, en vez de irnos a aprender de eso, nos perdemos en estos Ujú. aspectos que a mí me parece son estériles. Sí. Esteban, te dejo ahí la palabra para entrar también en esta reflexión que hacía Claudio respecto a la manera en que vamos también proyectando escenarios exteriores y tratando de atraerlos a nuestra realidad. Pero además también me gustaría, a propósito de hablar de estos fantasmas respecto a la ultraderecha, que Claudio daba cuenta, por dónde también los estás viendo tú, Sí. ya que trataremos de ir viéndolo desde esa misma perspectiva. Vale. Bueno, primera cosa, me parece que esto, y un poco lo que dice Claudio, tiene que ver con una canción de Los Prisioneros, que Ujú. habla que, porque no se dan, ¿cierto?, que occidentales de segunda mano, y que es real. Mm. Es real que hay una vocación, de alguna manera, por quienes colonizaron este continente, de que tendemos a
intentar formar parte de la sociedad occidental, Sí. pese a que los occidentales no nos consideran occidentales, sino que latinoamericanos, y eso es importante, porque a veces nos sorprendemos cuando nos dicen, ¿cómo no somos occidente y qué somos? No. Y que hoy día hay un término, digamos, que se usa bastante, que es el sur global, para meternos todos dentro del mismo saco, digamos. Y eso hace que de alguna manera tendamos, y en eso estoy de acuerdo con Claudio, tendamos a intentar imitar o ver procesos políticos externos como, de alguna manera, replicables en nuestro, digamos, nuestra realidad o nuestra idiosincrasia propia chilena, latinoamericana. Y claro, evidentemente de experiencias externas uno puede sacar algunas notas porque nuevamente nuestros políticos tratan de imitar cosas de afuera, pero no se agota en eso. Yo creo que también tenemos que revisar nuestros problemas o fantasmas, como decía Claudio, con mirada propia. O sea, yo creo que también, sin entrar a valorar los éxitos que ha tenido, por ejemplo, Milei en Argentina, son pruebas porque pudo entender bien la realidad argentina, que tiene que ver con algunos elementos de la derecha radical en el mundo, probablemente sí, pero hay otros elementos cuando uno sigue su campaña que es muy argentino. No trata de imitar de alguna manera el liderazgo europeo, sino que básicamente, si uno veía su campaña, era como estar dentro de un estadio de fútbol. ¿Qué más argentino que eso? Digamos? Sí. Entonces, eso me parece a mí primero importante, porque además los desafíos que está enfrentando Europa son distintos a los que tiene Latinoamérica. O sea, el multiculturalismo que se está enfrentando y que de alguna manera ha sido el elemento que ha utilizado parte importante de la derecha en Europa para este ascenso, tiene que ver con migración musulmana, con migración que ni siquiera de alguna manera habla el idioma, sí, ni comparte los valores culturales de los países europeos, cuando el fenómeno migratorio en Chile es distinto, tiene otras consecuencias. O sea, los migrantes que vienen a Chile, los que han sido problemáticos, digamos, o el tren de Aragua, qué sé yo, sí, hablan nuestro mismo idioma, son parte de alguna manera de un ecosistema cultural mucho más semejante, pero trae otro tipo de problemas, que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, etcétera. Entonces, está bien de alguna manera observar la realidad europea en términos de entender algunos fenómenos que se puedan replicar acá, pero no se agota en eso. Yo creo que también ahí tenemos que, y eso de repente habla un poco de la falta de identidad que tenemos los latinoamericanos, de entendernos como un continente con características propias y no necesariamente heredadas ni copiadas del occidente como tal, digamos. Claudio, te quería invitar también a ahondar un poquito más en esos fantasmas. Ahí los abordó Esteban de alguna manera, pero también desde la perspectiva propositiva a la hora también de ir estableciendo estos elementos que pueden colaborar a futuro a poder enfrentarlos, más aún, ya lo decíamos, con elecciones ad portas. Me gustaría también que entráramos un poquito más en ese detalle, ya que también lo reseñabas tú recién. Mira, yo creo que lo que ocurre a partir del caso francés, en función de cómo nuestra élite lee ese tipo de fenómenos, tiene que ver con que estamos llegando realmente, en términos fácticos, ¿no?, sí, al fin de una generación política en Chile que ya está terminando su ciclo vital, que fue la que lideró la transición, sí, Pentapeuco, vamos al tema anterior, y que construyó el modelo chileno de transición bajo ciertos elementos centrales sobre los cuales se apoyó y logró un consenso. Lo resumo en la idea de Heraldo Muñoz, en torno a rescatar a la democracia y significarla como un derecho y como un derecho universal, como parte casi de los derechos humanos. O sea, esa es la élite de la transición que estableció un régimen que hoy día está en esta etapa de desestabilización y que nos hace mirar a Francia para ver qué tipo de respuestas podemos encontrar allá. Lo que trato de decir es que esta élite construyó, izquierda-derecha, construyó su modelo en función de creer que la democracia ya no es un régimen político, es un derecho y un derecho universal. Un dogma democrático, digamos. Claro. Y eso es lo que está en juego, en mi juicio. En el fondo, lo que tenemos que aprender de elecciones es reevaluar nuestro régimen político en función de responder a los desafíos que la sociedad tiene en la actualidad. Y que poco se relacionan con lo que está ocurriendo más allá.
Lo otro, además de lo que planteas tú, Claudio, tiene que ver también con el interés que la propia ciudadanía demuestra respecto a esos intereses. Donde obviamente queda manifiesto que es importante ir innovando, viendo nuevos horizontes en torno a lo que es nuestro régimen y la forma en que vamos a estar interactuando. Pero cuando se le propone, y traigo a colación los temas de cambio constitucional, los procesos constitucionales, independiente del cariz que tuvo uno u otro, me da la impresión de que la ciudadanía tampoco mostró demasiado interés en poder ahondar en aquello. Tampoco es el llamado de hacerlo, pero me da la impresión de que son otras las preocupaciones y no siempre está dentro de las urgencias el poder enfrentar estos elementos que, a la luz de lo que estamos conversando, son vitales. Ponte en el caso de una persona que está en Tocopilla en este momento. Claro. O sea, ¿cuánto le afecta el ascenso de Le Pen? ¿Cuánto le afecta el ascenso de la extrema derecha en Alemania? A mí me preocupa el ascenso de la extrema derecha en Europa, no porque pueda ser una lectura espuria respecto a lo que está ocurriendo en Chile y sus nuevas dinámicas políticas. A mí me preocupa el ascenso de la extrema derecha en Europa porque no podemos entender la guerra más cruenta que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial en Europa entre hoy día Ucrania y Rusia sin el ascenso de la extrema derecha. Y tenemos un gobierno de izquierda que toma posición con uno de los dos lados de la guerra de una manera, a mi juicio, irreflexiva, sin tener todos los antecedentes sobre la mesa y sin el criterio necesario para determinar que lo que hay detrás de esa guerra es la participación activa de grupos neonazis en el este de Ucrania que están siendo legitimados por el Estado después del Euromaidan en 2014. 2014. Y está el regimiento Azov, y está Aidar, y está Ukraine, y hay una serie de movimientos ultranacionalistas que reivindican la figura de Stepan Bandera, que utilizan logos, símbolos nazis en sus uniformes y que son una parte crucial para entender el conflicto con Rusia. Lo que hace nuestra élite es, en vez de concentrarse en Francia, o se concentra en Francia y le cierra la puerta o deja de atender este tipo de fenómenos que son los que realmente importan para nuestra política exterior, para nuestra posición en el mundo y para entender lo que está pasando finalmente en la política mundial. Si tú me preguntas hoy día, por tanto, ¿qué te preocupa del ascenso de la extrema derecha en Europa? Lo que ocurre en Francia, me parece que el sistema democrático francés tiene la resiliencia suficiente como para sobrellevar cualquier tipo de gobierno de cualquier color. A mí me preocupa cómo la derecha o cualquier otro sujeto político es capaz de desestabilizar un régimen como lo que ocurrió en Ucrania. Y no solamente la guerra. O sea, el golpe de Estado de 2014 también tiene mucho que ver con eso. A mí me llama profundamente la atención que en Chile no se haga ninguna reflexión considerando nuestra experiencia del golpe de Estado en función del Euromaidan. Eso me preocupa. Esteban. Sí. A mí, en términos de lo que hace el gobierno en política exterior, a veces me da la impresión de que se toman decisiones en base a digamos, qué es más popular en redes sociales. Ya, ¿con quién tengo que estar? ¿Con quién están mis amigos? Digamos, con Ucrania. Perfecto, con Ucrania. Más allá de que en la dicotomía, digamos, Europa, yo entiendo que los países europeos lo hacen por eso, la dicotomía al final es Europa-Rusia, bueno, estoy con Europa, pero tampoco hay una reflexión más allá de entender los conflictos. Digamos. Lo mismo, esa lectura del segundo piso, diría. Sí, efectivamente, o sea, lo mismo en el conflicto Israel-Palestina. También entendemos que en Chile la comunidad palestina es muy grande, pero tampoco hay una reflexión más allá de alguna manera decir, ya, nos vamos a sumar a una demanda contra Netanyahu. ¿Qué implica eso? Yo no veo un análisis de las consecuencias que pueden implicar ese tipo de actos. Y eso es preocupante cuando hemos sido un país que, al menos en mi impresión, sin ser experto, y eso se lo dejo a Claudio, digamos, que ha tenido una postura más bien, digamos, que uno podría llamar conservadora o tranquila en materia internacional, y está destacando en este caso por estar haciendo partes de conflictos los cuales uno a priori uno diría que un país pequeño como Chile no tiene mucho que tocar más allá de opinar o de hacer ciertas cosas, y incluyendo también los conflictos que tenemos en el punto interno. A veces me parece que el presidente Boric cree o quiere creer que Chile es un actor geopolíticamente mucho más relevante de lo que realmente lo es, y eso a veces parece que cuando uno mira la prensa dice, oye,
parece que estamos tomando un rol o intentando ocupar un puesto que no nos compete. Y esto no porque uno menosprecie su país, sino porque, al menos en mi caso, intento pensarlo en su justo medio, digamos, en el contexto en el que estamos y con la realidad que tenemos como país. Para ir cerrando ideas, nos quedan los últimos minutos. Claudio, me quedo contigo para también hablar un poquito de, no sé si hablar de claves, pero tal vez ideas que pueden ser importantes en el mediano o largo plazo para ir efectivamente estableciendo un nuevo escenario de régimen, más allá de un cambio de sistema político que ha estado dando vuelta tanto rato durante estas últimas semanas y estos últimos meses. ¿Por dónde están también esas claves, crees tú, a la hora de ir tomando conciencia también de los fenómenos que estamos teniendo en nuestro país, que ya lo decías tú, son de carácter particular respecto a nuestra realidad? Mira, ya que estamos hablando de Francia, me parece que la clave y que debería ser una cuestión a conversar transversalmente es prestando atención sobre el tercer principio de la República que está perdido, la fraternidad. O sea, hoy día ya no es el momento de hablar de libertad, tampoco es el momento de hablar de igualdad. Me parece que ya pasó el momento en nuestra sociedad para que nos concentremos en esos dos conceptos y que sigamos antagonizando sobre esos dos conceptos, porque me parece que tanto la igualdad como la libertad están relativamente sobreabordados. El tercer principio de la República, la fraternidad, que en política pública se puede traducir en términos de solidaridad, a mi juicio es lo que está en juego. Es lo que está en juego detrás del debate de las pensiones, sí. Es lo que está en juego en el debate de la administración territorial del Estado, es lo que está en juego en educación, cómo debatimos y nos ponemos de acuerdo sobre este tercer principio para poder repensar la institucionalidad chilena. Sí, a mí creo que una de las cosas importantes y que tienen que ver tanto con Francia y en eso yo creo que sí es equiparable lo que sucede acá, que los distintos partidos, agrupaciones políticas también tienen que ofrecerle a la ciudadanía, me parece, proyectos políticos reales, proyectos políticos basados en ideas concretas, digamos, y que de alguna manera también busquen interpretar, digamos, qué es lo que la ciudadanía espera o qué es lo que la ciudadanía requiere, digamos, en política real. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué pasa? Que tenemos al final una ciudadanía frustrada, una ciudadanía que no confía en los partidos, porque justamente no hay proyectos políticos de verdad. O sea, al final lo que estamos viendo ahora a propósito de las elecciones municipales son más bien pactos electoralistas, digamos, a ver quién tiene más candidatos electos al final del día de la elección, y no proyectos políticos reales, tanto de izquierda como de derecha, que permitan también a las personas volver a ilusionarse con la política y a volver a creer en ella. Eso me parece que es algo fundamental y que de alguna manera, nuevamente sin valorar, digamos, ha logrado Marine Le Pen en Francia. Yo creo que ha logrado ofrecer una alternativa, digamos, real, con ideas, de alguna manera, que interpreta realmente algunos de los miedos, digamos, que tienen los franceses hoy día, y que él está dando también resultados electorales en ese sentido. O sea, vemos la participación de la elección del domingo fue bastante alta, digamos, 60% con voto voluntario. Parece que algo está convocando, que los franceses están sintiendo que es importante nuevamente comprometerse políticamente. ¿Qué te parece también el tema de la fraternidad? Ya que lo ponías sobre la mesa, Claudio. Absolutamente. Creo que hoy día en un mundo en el que básicamente que estamos cayendo en la intolerancia, en que estos proyectos políticos, ni siquiera voy a hablar de esta lógica de los consensos que a veces se habla, pero sí el respeto, digamos, entre posiciones antagónicas, me parece que es algo importante no solamente a nivel político, sino que también a nivel ciudadano. Se lo vamos a cobrar a República entonces. Sí. O me lo pueden cobrar a mí, como a Esteban Montaner, digamos, yo me hago cargo de mis dichos. Oiga, no me queda más que agradecerle a Esteban Montaner, Claudio Coloma, que nos acompañaron esta mañana en nuestro panel. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes la conversación y nos estamos reencontrando pronto. Encantado. Que estén muy bien. Chao, Claudio. Chao, Rodrigo.